Hola a todos, es un gusto saludarles. Muchas gracias por unirse a esta clase en la cual estaremos abordando principalmente el tema de tipografía, comunicación y diseño. Para esta sesión también estaremos hablando sobre otros puntos importantes del diseño editorial. Y quisiera para iniciar que podamos ver la agenda para esta clase. Primeramente estaremos haciendo una retroalimentación en la cual espero compartirles desde los temas principales que hemos visto hasta el último tema de principios de diseño que nos ha permitido ir avanzando en el aprendizaje del diseño editorial. En esta retroalimentación espero también que queden mucho más claros algunos puntos y temas para el desarrollo de piezas y también para el conocimiento teórico que hemos adquirido. Como segundo punto, estaremos hablando y abordando el tema de esta semana, el cual se titula Tipografía, Comunicación y Diseño. Este es un tema mayormente de aplicación, así que esperaría que con la teoría que veamos el día de hoy podamos pasar directamente a la aplicación de la tipografía como un elemento de comunicación y diseño. Estaremos también desarrollando un ejercicio práctico en el cual podamos ver y aprender el proceso de diseño tipográfico aplicado al diseño de la tipografía como tal, a la bocetería para la clasificación tipográfica y también el poder bocetar para composición y para estilización tipográfica. De esa manera podremos completar mucho mejor la teoría que hayamos aprendido y podremos estar listos para el desarrollo de cualquier proyecto en el que intervenga el uso de la tipografía como uno de los elementos de diseño principales. Finalmente, estaré compartiéndoles detalles e indicaciones generales sobre la clase para conocer los siguientes pasos a seguir para desarrollo de actividades y también otra información relevante que quiero compartir con ustedes. Pasando entonces al primer punto, iniciaremos con la retroalimentación. En las primeras clases que tuvimos sobre el diseño editorial, empezamos a conocer parte de la estructura de la temática como tal y también estudiamos un poco sobre el alcance que tenía el área de diseño editorial hoy en día. También mencionábamos aspectos muy importantes, como la migración que ha hecho el mismo diseño editorial de publicaciones totalmente impresas a publicaciones que ahora también llegan al área digital. Inclusive hoy en día tenemos publicaciones que nunca llegan a ser impresas, sino que se mantienen únicamente como publicaciones de diseño editorial en medios digitales. Decíamos que luego de conocer todo este alcance, era también importante que pudiéramos definir de una forma clara qué es el diseño editorial. Y precisamente ese es el primer punto de esta retroalimentación. Aunque lo hemos mencionado varias veces y hemos estado hablando en clases anteriores, siempre es importante que a nivel de retroalimentación tengamos totalmente claro a qué se refiere el diseño editorial. En esta retroalimentación quiero aprovechar para poder hablar y aclarar un poco más esa definición breve y concisa que hemos estado definiendo en clases. Entonces, ¿qué es el diseño editorial? ¿O a qué nos referimos cuando escuchamos las palabras diseño editorial? Básicamente, diseño editorial puede definirse de una manera simple. Y decíamos que diseño editorial es la acción de publicar un escrito. En esta definición breve encontrábamos tres palabras muy importantes: la acción, la publicación y la palabra escrito, que se vuelven en la parte fundamental de esta definición para comprender el diseño editorial. En muchas fuentes y en muchos otros lados podemos encontrar definiciones mucho más extensas para definir el diseño editorial.
pero debemos de tomar en cuenta que es de suma importancia que comprendamos esta definición breve para entender finalmente a qué se refiere el diseño editorial. Si no, también podemos perdernos en definiciones demasiado extensas que finalmente no nos explican a qué se refiere el diseño editorial como tal. Si resaltamos estas tres palabras, acción, publicar y escrito, ahí se resume la esencia del diseño editorial. Primeramente, la palabra acción está relacionado a la idea, la planeación, a la conceptualización y al proceso mismo, es decir, a dar el primer paso para poder llegar a realizar una publicación de diseño editorial. Esto principalmente es tomar la acción, ya sea que nosotros decidamos que queremos publicar algo o que nos afrontemos a un proyecto en el cual debemos tomar esa acción para poder iniciar una publicación de diseño editorial. La idea, la planeación, la conceptualización y el proceso dentro de la acción del diseño editorial son sumamente importantes, porque es ahí donde colocamos los fundamentos y todas las instrucciones que necesitamos para poder iniciar el proceso dentro del diseño editorial. En clases anteriores también hemos estado hablando sobre la conceptualización y el proceso, que deben de ser sumamente bien realizados y minuciosos para que podamos ir controlando todo el proceso de diseño hasta la resolución final. La siguiente palabra es publicar, en la cual se involucra el hecho de poder decidir el formato, materiales, el medio o incluso el tipo de publicación que utilizaremos. La palabra publicar se refiere directamente a cómo vamos a externalizar todo eso que anteriormente en el proceso de diseño hemos decidido llegar a publicar. Formato o tamaño, los mismos materiales de una pieza, si va a ser impresa o si va a ser digital, intervienen en esta palabra de publicación dentro de la definición del diseño editorial. Y finalmente la palabra escrito, que se refiere y se relaciona a toda la información que tengamos. Es el contenido y finalmente es la visualización de toda esa información y ese texto que necesitamos publicar a través del diseño editorial. Para muchos, la palabra escrito también se refiere a la parte textual y que no podría llegar a tener un mayor significado en diseño editorial si no llegáramos a una etapa de visualización, en la cual ese escrito no se limita únicamente a ser una palabra escrita del mismo tamaño, del mismo estilo, y que de principio a fin no aplica ninguno de los principios del diseño editorial. Es aquí donde se une directamente en la acción de publicar un escrito la definición del diseño editorial como tal. Y ahí es donde podemos comprender por qué esta área del diseño se enfoca directamente en la publicación de información breve o información extensa. Todo este tipo de información, sin importar la extensión que tenga, es la que encontramos publicada en cada uno de los tipos de piezas del diseño editorial. Y en estanterías como estas que tenemos en pantalla, se vuelve sumamente interesante ver la gran variedad de formatos que existe, la aplicación de todos los elementos de diseño y también los diferentes tipos de publicaciones del diseño editorial. Es así como podemos definir y entender el diseño editorial. La siguiente parte de esta retroalimentación se centra en recordarnos qué es retícula y de alguna manera espero que podamos entender mejor su misma definición. Retícula se puede definir como una serie de líneas que cortan horizontal y verticalmente un plano.
En esta definición breve no tenemos el objetivo, pero sabemos que es muy importante tenerlo en mente cuando hablamos de retículo, porque el objetivo con el cual se hace este corte horizontal y vertical es el de ordenar y organizar ese formato o ese soporte que tenemos para poder colocar toda la información que necesitamos publicar. Brevemente podemos saber que la retícula es una serie de líneas que cortan horizontal y verticalmente un plano. De esta definición también tenemos tres aspectos muy importantes: serie de líneas, cortar o que cortan y la palabra plano. La serie de líneas se refiere directamente a poder trazar líneas horizontales y verticales que tienen el objetivo de dividir, de delimitar y de estructurar. Es aquí donde podemos profundizar un poco más en el significado de retícula. Y no deben de ser únicamente líneas horizontales y verticales que sean colocadas de una manera aleatoria o sin un estudio previo. Debemos de saber precisamente qué es lo que necesitamos ordenar en ese plano y a partir de la cantidad de información, la estructura que necesitemos brindar para esa información o incluso la cantidad de elementos de diseño que lo acompañarán, de esa forma se define la cantidad de líneas que se van a colocar dentro de la retícula o incluso si esta serie de líneas parte de un tipo de retícula como tal, que normalmente los tipos de retícula ya están creados y definidos y son utilizados precisamente porque brindan orden a través de la simetría y a través de la construcción misma que tiene. La segunda palabra de este término de retícula es la palabra cortar o la palabra corta. Y una de las características fundamentales cuando hablamos de un corte es que este debe de ser de borde a borde del formato. Si el elemento no corta de borde a borde, sino que queda a la mitad o queda únicamente sin chocar al siguiente borde, lo que ocurre es que se convierte en un elemento de diseño y pierde la funcionalidad de poder dividir, de poder separar y finalmente de poder empezar a estructurar ese plano. Este corte sabemos que en cualquier formato o incluso en el proceso de bocetería manual es un corte visual en el cual a través de esa línea horizontal o vertical nos da la impresión de poder dividir ese plano. Esta separación visual también nos permitirá tener una mejor noción de los espacios con los que contamos y cómo podemos empezar a organizar toda la información que tenemos. La última palabra de este término es la palabra plano. Y en la palabra plano podemos saber que se refiere al soporte, al formato o al área donde vamos a colocar la información. Anteriormente, cuando todos los procesos de diseño iniciaban con bocetería manual en formatos o en soportes físicos, únicamente conocíamos el papel como un soporte principal. Pero ahora que hemos migrado a la parte digital, también dentro de los programas tenemos soportes donde podemos colocar esta serie de líneas. Y dependiendo la herramienta también tienen nombres como lienzo, como mesa de trabajo o también otros nombres para delimitar exactamente ese plano. Lo que debemos de tener claro es que plano se refiere al soporte donde colocaremos la información, sin importar que sea físico o sea digital. Con esta aclaración y también extensión de explicación sobre las líneas de retícula, podemos darnos cuenta cómo las podemos utilizar para organizar cualquier elemento dentro de un soporte.
y así brindar orden, brindar estructura y tener una información mucho más organizada. El siguiente término de esta retroalimentación es la maqueta. Y la maqueta también se puede llamar por su nombre en inglés layout o incluso la palabra layout que tradicionalmente la pronunciamos como layout en nuestro país. Cualquiera de las tres formas de referirse a este término llega finalmente al mismo significado. Y se dice que la maqueta es la representación final de la composición de los elementos de diseño en el plano. De este término también tenemos tres palabras importantes: representación final, composición y elementos de diseño. Dentro de esta definición, la representación final puede realizarse de diferentes formas, pero es acá donde interviene el uso de la retícula, la parte esquemática a través de la simbología del diseño editorial, y también podría tener la representación o la colocación final de todos los elementos de diseño. Cuando se cumplen con cualquiera de estos requisitos, estamos trabajando una maqueta. Y si esa maqueta está relacionada a un tipo de publicación del diseño editorial, entonces estamos trabajando una maqueta editorial. Dentro de esta definición también encontramos la palabra composición, que se refiere a la diagramación, a la colocación y a la alineación de todos esos elementos de diseño. Es decir, que esa representación final que hagamos debe de cumplir con los requisitos de tener una composición. Y mencionábamos que cuando se crea una composición es porque todos los elementos de diseño que aparecen en ese soporte funcionan en unidad y funcionan para poder comunicar un mensaje efectivamente. Esa función o esa unidad los convierte en un conjunto, y ese conjunto debe de estar ordenado a través del proceso de diagramación, cuando decidimos dónde vamos a colocar cada uno de los elementos, dentro de la colocación, cuando finalmente decidimos que en ese espacio debería de estar y a ese tamaño en específico, y finalmente intervenido por la alineación, en la cual tendremos líneas de retícula que nos permitirán crear una alineación perfecta entre uno o varios elementos. Y finalmente, dentro de este término de maqueta, podemos también hablar sobre los elementos de diseño, que en este caso sabemos que son elementos como línea, forma, textura, color, tipografía e imagen, de los cuales hablaremos mucho más adelante. Estos elementos que se convierten finalmente en los representantes visuales de la información son los que crean la composición y el conjunto, y los que en una maqueta deben estar en una representación final, esquemáticamente o apareciendo con el elemento real, para poder entender cuál es la composición final de esa pieza editorial que vamos a publicar. Con este breve análisis finalizamos también la retroalimentación de la palabra o del término maqueta, y me gustaría avanzar en esta retroalimentación con los elementos de diseño. Los elementos de diseño son fundamentales porque finalmente son todos estos elementos los que permiten que la información o todos los textos que tengamos se vuelvan visuales a través de una representación gráfica o a través de la manipulación de los mismos elementos como la tipografía para poder crear
una mejor jerarquía y poder crear una mejor visualización del mismo. Principalmente existen 6 elementos de diseño que a nivel general y en el área de diseño son utilizados para cualquier área y que también se aplican en el área editorial. Los 6 principales elementos de diseño son la línea, la forma, la textura, el color, la tipografía y la imagen. Cada uno de estos elementos de diseño permiten que podamos convertir gráficamente cualquier información y colocarla sobre un soporte, creando la publicación del diseño editorial. Cuando todos estos elementos se unen, entonces empezamos a tener piezas gráficas. Y esas piezas gráficas pueden contener cada uno de estos elementos de manera diferente. Hay una gran cantidad de formas, hay una gran cantidad de líneas, una gran cantidad de texturas y de cada uno de estos elementos de diseño que podemos aplicar. Eso permite que cada vez que diseñamos tengamos resultados diferentes, porque la manera de aplicarlos varía según la cantidad de información, según el concepto de nuestra pieza y los objetivos de comunicación que tengamos. Cuando todos estos elementos se unan, veremos el resultado visual y depende cómo los hayamos colocado, así estos funcionarán como un conjunto que puede ser balanceado y armónico o podrían en algún momento perder armonía y tener desbalance. En ese caso empezamos a tener inconvenientes con la comunicación efectiva del mensaje. Por esa razón es de suma importancia que además de la aplicación de estos elementos de diseño, también podamos considerar los principios del diseño editorial como parte fundamental. En este póster podemos ver cómo están representados todos estos elementos del diseño y podemos darnos cuenta que está presente el uso de línea y no solo de un estilo de línea, sino esta especie de línea en zigzag representando de manera icónica agua. También están las líneas en la parte superior que sirven como elementos de división e incluso las mismas líneas que están contorneando la ilustración principal. Tenemos la forma que aparece directamente acá a través de un círculo que se ha cortado para representar el atardecer y de alguna manera entendemos, aunque no aparece la forma completa, que se trata de un círculo. Y ese círculo no está colocado de una manera aleatoria, sino que está colocado para que represente de manera simbólica algo que ya conocemos e incluso está cortado para que represente un momento exacto del día. También tenemos la textura, que está aplicada en todas las partes de esta pieza gráfica que tenemos. La textura da un carácter diferente a cualquier pieza y deja ese lado digital o que para algunos se nota como superficial y empieza a añadir un carácter como que está impreso o como que lo hemos realizado con un material en específico. Además de eso, la textura permite que tengamos volumen, lo que hace que el ojo y el cerebro se interesen mucho más por lo que está ocurriendo en cada parte donde tenemos textura visual. El color está presente en muchas partes de este afiche y también podemos ver que ha sido utilizado de tal forma que represente ese momento del día que necesitamos expresar. El uso de color tampoco puede ser aleatorio y lo importante es que este elemento de diseño también genere un buen contraste
y se enlace con el concepto para asegurarnos la comunicación que estaremos realizando. Tenemos la tipografía también como un elemento fundamental y vemos que la tipografía también se une a otro elemento de diseño, en este caso al color y a la textura también, para poder tener un mejor carácter y para que de alguna forma podamos comunicar aquellos detalles que dentro de la ilustración o de la imagen no son tan obvios o necesitarían de alguna manera tener una representación visual que empezaría a saturar demasiado nuestra pieza. De esta forma es como también la tipografía es parte fundamental no solo para la lectura de la palabra escrita, sino también como un elemento de composición dentro de nuestra pieza. Y finalmente tenemos la imagen, que la imagen puede ser fotografía o puede ser también cualquier representación gráfica que tengamos, a través de iconos o a través de ilustraciones, como es el caso de esta pieza. La ilustración a través del elemento de diseño imagen llega a representar de alguna manera mucho mejor lo que queremos comunicar. Y también la colocación de imagen no debería de ser aleatoria, sino que debemos de guiarnos por un balance, por una alineación y por un orden que debería de estar representado y justificado dentro de nuestra maqueta del diseño editorial. Conociendo estos elementos, haremos una breve retroalimentación de los principios de diseño que aprendíamos en una de las últimas semanas. Y decíamos que existen 5 principios de diseño que se aplican y que se utilizan también en el área editorial. Estos 5 principios de diseño permiten que controlemos de una mejor forma los elementos que acabamos de conocer y que acabamos de detallar. Si cuando se aplican todos estos elementos no hay una consideración a través de los principios de diseño, corremos el riesgo que no haya una intención en cuanto a su colocación y por lo tanto el mensaje deja de comunicarse o deja de comprenderse. Los 5 principios de diseño que debemos de tener en cuenta son la alineación, la repetición, el contraste, la jerarquía y el balance. Con estos 5 principios de diseño nos podremos asegurar que cualquier elemento que se coloque sobre un plano pueda tener la posición, el tamaño y pueda tener incluso aplicada la apariencia que necesitemos. Los principios de diseño no solo se aplican cuando ya estamos colocando los elementos reales de diseño, sino que incluso deben de tenerse en mente cuando estamos diseñando la maqueta del proyecto. Porque desde la misma selección de la retícula, al igual que la misma delimitación de todos los elementos de manera esquemática, ya deberían de tener en cuenta los principios de alineación principalmente. Y también el resto de principios que nos permitirían darle un sentido y un mejor manejo a lo que estamos construyendo. Si hablamos o lo representamos a través de formas, podremos saber que la alineación se refiere a que los elementos no deberían de estar colocados de una manera aleatoria, sino que deberían de seguir esas líneas de retícula para poder alinearse y para poder tener la misma colocación dentro del plano, sobre todo si estos elementos están relacionados entre sí. Y si no, van a crear una relación, aunque no sea en cuanto al tipo de información, pero sí como un conjunto para crear la composición de la pieza. El siguiente principio es la repetición, en el cual deberíamos de considerar que hay elementos que van a necesitar aparecer más de una vez en el plano.
Cuando creamos patrones, hay generalmente uno o dos elementos que aparecen de manera infinita, creando una textura visual. Pero también la repetición se puede aplicar para que de alguna forma mantengamos la unidad visual, como manteniendo el mismo estilo de los marcadores, manteniendo la misma tipografía en cada una de las páginas, o manteniendo también los mismos cambios de contraste y de jerarquía. Incluso el color puede también utilizar este principio de repetición para aparecer constantemente dentro de la publicación y así, a través de la repetición, crear unidad visual y darnos la impresión que seguimos en el mismo tipo de publicación, en el mismo número de publicación y que no hemos dejado de leer o hemos cambiado a una publicación diferente. El tercer principio es el contraste, el cual se puede aplicar de diferentes formas, pero primordialmente se aplica en el color y deberíamos de asegurarnos que todo lo que aparezca en nuestra pieza tenga un alto contraste. El contraste bajo, o también conocido como contraste pobre, crea problemas de lectura, crea problemas de visualización y crea problemas para poder comprender el mensaje. El alto contraste está basado en el máximo contraste que podemos crear en el color. En este caso es la claridad total y la oscuridad total, el blanco y el negro. De esa forma podremos también tomar en cuenta que la paleta cromática que tengamos tenga colores con una carga suficiente de negro y una carga suficiente de blanco, para que al menos uno de esos colores pueda ser el elemento contrastante con el resto de la paleta cromática, además de mantener siempre la armonía visual. El siguiente principio es la jerarquía, y esta también se puede aplicar de diferentes formas. Quizá la forma más conocida es la jerarquía por tamaño, en la cual colocamos de un tamaño mayor el elemento que necesitamos que las personas comprendan como más importante. El tamaño generalmente le da una mejor visualización y finalmente ayuda a que tengamos un orden de lectura guiado por la persona que ha realizado el diseño de esa pieza. Una jerarquía por tamaño siempre va a ser interesante e importante dentro de cualquier pieza y es una de las técnicas más utilizadas, aunque también podríamos crear jerarquía a través del color, utilizando acentos cromáticos, a través del contraste y con otras técnicas que no solamente se relacionan al cambio de tamaño de un elemento de diseño. Finalmente tenemos el balance, en el cual podemos entender que necesitamos crear publicaciones y resultados que tengan simetría. La simetría, es decir, mantener lado izquierdo, derecho, parte superior e inferior de la misma forma, ayudará a crear balance. Y esa es la forma de podernos asegurar que tengamos un balance visual, sobre todo en las primeras etapas. Sin embargo, el balance también se puede aplicar con asimetría. Y lo que debemos hacer es asegurarnos que cada una de las partes del plano contenga elementos fundamentales para que no se denote como un elemento hueco o como un elemento vacío. Con esto último no debemos de confundir que todas las piezas deben de mantener siempre un excelente espacio negativo, porque eso brindará respiro y orden a todos los elementos de diseño y a la composición como tal. Estos principios de diseño se unen a los elementos para solucionar finalmente cualquier tipo de pieza. Y piezas como afiches, libros, revistas, que a veces suelen utilizar 1, 2 o 3 de estos elementos, incluso
vimos piezas en las cuales se utilizan todos los elementos de diseño. Y lo importante es aplicarlos con estos principios, manteniendo la alineación, manteniendo el balance, manteniendo la continuidad y aplicando la jerarquía, y así nuestra pieza se verá unificada de principio a fin. Con esta retroalimentación, que en esta clase no fue pensada para ser demasiado breve y puntual, sino para también extender un poco más el conocimiento que ya tenemos de cada área, quisiera que avanzáramos al tema de esta semana, que se trata de tipografía, comunicación y diseño. Cuando escuchamos la palabra tipografía, para algunos es un poco confuso entender de qué se está hablando. O a veces la hemos escuchado y lo mencionamos, pero no sabemos realmente qué es tipografía. Y precisamente el inicio de este tema es para que lo podamos definir, porque tipografía puede llegar a definirse de muchas formas. Incluso en libros, artículos, a veces se define de formas muy variables. Lo que debemos de saber es que la tipografía esencialmente es el estilo y la apariencia de los textos, es decir, cómo se va a visualizar esa palabra que está escrita. Es también el arte de trabajar con los textos, de qué manera se van a alinear, de qué manera van a funcionar como un bloque y de qué manera se van a disponer también en el plano. También la tipografía es el diseño y la selección de las letras, porque tipografía no solo enmarca el hecho de poder seleccionar una fuente o una tipografía que voy a utilizar para una pieza, sino que también se puede realizar o tiene inmerso el término el diseño propio de tipografías, que está delimitado por su propia estructura y anatomía y que nos permitiría crear desde cero una tipografía personalizada para una marca, para un proyecto o para algún ejercicio que tengamos que elaborar. El diseño y la selección de las letras también se une, porque a la hora de seleccionar debemos de tener cuidado en el mismo diseño de la fuente que estamos seleccionando, y aunque no la hayamos creado, analizar detalles como su anatomía, su estructura y la misma construcción que tiene para definir su funcionalidad hará que esta selección sea mucho más efectiva. Es así como podemos ver que tipografía se refiere directamente a textos y letras, pero que se guía mucho por el estilo, la apariencia, por la manera en la que se trabaja y que se utiliza, y también por el diseño de la misma tipografía y una selección consciente de cuál es la que mejor funciona para el proyecto que estamos realizando. La tipografía inició con la invención de los tipos móviles y desde ese momento fue sumamente importante para el área editorial, tanto así que fue evolucionando hasta llegar a definir estructuras mucho más perfeccionadas, que permitían incluso mejorar y facilitar la lectura. Hoy en día incluso tenemos muchas variaciones de tipografías que fueron diseñadas para impresión y que han necesitado readecuarse para poder tener una mejor visualización en pantalla. Todo esto nos hace ver que la tipografía ha evolucionado a través de este tiempo precisamente porque es uno de los elementos más importantes en el diseño editorial. La tipografía no solo se utiliza para la palabra escrita, sino que también se utiliza como un elemento de composición visual. Incluso podemos observarlo en muchas partes como un elemento gráfico, que no requiere una imagen
a través de gráfico o fotografía, sino que la misma composición tipográfica se convierte en la imagen de esa pieza. Cuando interpretamos la tipografía más allá de la palabra escrita, podemos darnos cuenta de todas las posibilidades que existen para poder diseñar una pieza. Y asimismo, podríamos también empezar a darle una variación a todas nuestras propuestas de diseño, incluso manteniendo las tipografías que solemos utilizar siempre o un catálogo limitado. De esta forma, sabremos que con cualquier tipografía tendremos la oportunidad de experimentar para poder convertirla en un elemento de composición visual. Cuando estamos en el proceso de realizar cualquier tipo de composición, la misma selección o incluso ver las posibilidades de una tipografía, es donde toma mucha más importancia la anatomía de la tipografía. Y la anatomía de la tipografía no es más que el detalle completo para poder definir todas las partes de una letra. Entonces debemos de saber que la tipografía, y más bien cada una de sus letras, posee una estructura importante que ayuda a definir el diseño de esa letra o de ese carácter. Y ese diseño lo hace parte de un alfabeto o de un conjunto. Esas partes principales que definen su estructura es su anatomía. Esto también nos da la idea o nos da el siguiente paso dentro del diseño tipográfico, en el cual la tipografía debe de cumplir rasgos y características importantes si la queremos diseñar desde cero. Pero también nos ayuda a entender que si seleccionamos una tipografía que no tiene una anatomía correcta, entonces tendremos el inconveniente que podría llegar a ser difícil de leer, podría perder su legibilidad o incluso podría en algún momento no tener armonía en cada una de sus palabras porque ha perdido su estructura. Eso haría que aunque esté bien alineada, tengamos un desbalance visual, tengamos asimetría y podamos llegar a generar desorden, a pesar de que en el proceso hayamos utilizado retícula y hayamos alineado perfectamente. Si pensamos un poco sobre anatomía, deberíamos de tomar en cuenta que de una misma tipo de letra o de una misma tipografía, dos letras nunca van a ser exactamente iguales en estructura. Es más, ni siquiera la misma letra como la letra A mayúscula con la A minúscula poseen la misma anatomía. Esa diferencia de características son parte de su estructura principal y eso es lo que hará que se vuelva reconocible, sin importar el tamaño, o en tamaños pequeños en textos muy extensos o en tamaños grandes en textos muy breves. Lo importante es mantener y conocer la anatomía de la tipografía. Si por ejemplo vemos la letra T, sabremos que tiene diferentes partes que lo construyen, como por ejemplo el brazo en la parte superior, el asta en la parte central, que incluso en otras tipografías que tienen dos astas se puede conocer una como asta principal. En el caso de la letra T únicamente tiene un asta y en este caso pues solo utilizamos ese nombre. O la serifa, que finalmente nos permite dar y entender una clasificación a esa letra T que estamos viendo. Estos son algunas de las partes y algunos de los nombres importantes que deberíamos de aprender en la anatomía de la tipografía. Y algo mucho más importante que solo memorizar cada una de sus partes es también aprender cómo se visualiza. Porque si en algún momento no está bien construida o decidimos manipularla y perdemos o eliminamos la estructura principal, lo que va a ocurrir es que se va a convertir en un carácter no comprensible y empezaríamos nuevamente a tener problemas de comunicación del mensaje. Conociendo la anatomía,
podemos realizar una manipulación tipográfica mucho más consciente cuando querramos diseñar un mensaje. Y deberíamos de tener en cuenta que hay algunas cosas que no deberíamos de hacer cuando estemos manipulando la tipografía. Primero, que deberíamos de evitar modificar su estructura. Eso principalmente si aún no conocemos a profundidad sobre el diseño de tipografía y su anatomía. Porque al modificar su estructura corremos el riesgo de convertir ese carácter en un elemento irreconocible. Tampoco deberíamos de deformarla sin ningún control. No deberíamos de extender alguna parte si en algún momento esa extensión se va a ver como una deformación y va a parecer que hemos perdido el control y la estabilidad de la misma tipografía, sino que debemos de deformarla, pero teniendo siempre un control de su simetría, de su estructura y que siempre se mantenga con estabilidad. Y finalmente, la tipografía no debe de ser distorsionada, ni en cajas de texto en las cuales a la hora de reducir pierde su proporción, porque entonces estamos cambiando su estructura. Y lo más importante es que cuando se distorsiona, pierde la legibilidad, porque de alguna forma hemos estirado y hemos deformado sin un control. Eso genera una distorsión y en bloques de texto extensos eso crea un gran problema de legibilidad y de comprensión. Estos serían 3 datos que debemos de tomar en cuenta y que no deberíamos de realizar cuando estemos haciendo manipulación tipográfica. No modificar su estructura, no deformar sin control y no distorsionar. Podríamos también tener en cuenta 3 elementos o 3 datos importantes de lo que sí podemos realizar con la tipografía. Primeramente, sí podemos extender sus partes para poderla estilizar. Podríamos hacer mucho más grande su asta principal. Podríamos en algún momento extender los brazos de esa tipografía si necesitamos que abarque otra parte con información. Y podríamos extenderla sin ningún inconveniente, siempre y cuando no la deformemos sin ningún control o no pierda su diseño o característica. Podemos también aumentar y reducir la tipografía. En textos extensos, la tipografía aparece en un tamaño mediano o pequeño. En textos breves aparece en un tamaño mediano o grande. Y cuando estamos haciendo composición tipográfica, la tipografía o la letra que estemos utilizando puede incluso agigantarse para poder crear una composición visual. Es con este aumento que empieza a cambiar de tipografía para palabra escrita a tipografía para composición. Y finalmente, sí es posible girar la tipografía siempre y cuando no haya distorsión. De esa forma también podremos aprovechar las partes principales para poder generar mayor interés en el plano donde la tipografía está funcionando. La parte de girar sin distorsionar aplica sobre todo cuando estamos utilizando la tipografía como un elemento visual y cuando precisamente estamos utilizando solo uno de sus caracteres o una cantidad pequeña de sus caracteres. De esa forma podremos girar y podremos también seguir un eje y un orden de lectura. También podemos girar bloques completos de texto, pero deberían de tener mucho más control para siempre alinearse a un eje y deberíamos de saber que cambiar la lectura de izquierda a derecha podría afectar de alguna manera la facilidad para comprender ese texto. Así que deberían de ser en casos especiales y que tengamos también el control sobre ese giro y sobre cómo se va a leer esa información.
Para la manipulación tipográfica, entonces podríamos extenderla para estilizar, aumentar y reducir, y también girar siempre que no se genere distorsión. Otro tema dentro de la tipografía que también es sumamente importante es la clasificación tipográfica. Y en este tema de clasificación tipográfica debemos de saber que la tipografía tiene 4 puntos como clasificación principal. Como la tipografía ha ido en evolución, también han surgido otras clasificaciones para todos los estilos de tipografía, incluso tipografías que se han mezclado y se han derivado en una diferente. Los 4 principales que vamos a conocer en esta clase son la tipografía serif o con serifa, la tipografía sans serif o sin serifa, la tipografía script o caligráfica y la tipografía black letter, que se subdivide en tipografías que principalmente tienen una inspiración gótica, pero no es que esta inspiración gótica signifique directamente black letter, sino que sus diferentes cortes en el diseño, aunque sean únicamente leves y no para enfatizar la parte gótica, podrían llegar a clasificar dentro de esta categoría o clasificación principal de black letter. Cada una de estas clasificaciones brinda características a la tipografía y de esa manera es que la podemos empezar a clasificar y entender. Por su clasificación, la tipografía va a tener un significado a nivel psicológico y cada una de las clasificaciones incluso se remontan al tiempo y al momento en el cual fue creada, porque seguía un estilo y tenía de alguna manera una representación gráfica para una parte psicológica. Con el avance y la evolución, ahora podemos ver muchas clasificaciones de tipografía que se han derivado. Y en esta imagen podemos también darnos cuenta cómo las diferentes clasificaciones hacen que cada una de las tipografías que aparezcan acá tengan su propio estilo, por sus mismos cortes, por sus mismos tamaños, por sus terminaciones y por su diseño en general. También podemos darnos cuenta que la lectura de cada palabra no solo nos está expresando el significado textual de lo que estamos leyendo, sino que también se acompaña de una representación visual que nos hace enmarcar esa palabra que estamos leyendo en una imagen visual y así poderla relacionar a algo en específico. Categorías como clásico, categorías como victoriano, categorías como moderno, son precisamente todas esas imágenes mentales que se nos vienen cuando vemos una tipografía en una clasificación en específico. La tipografía también puede añadirse o puede aplicarse con texturas para poderle dar mucho más carácter. Cuando tenemos tipografías con mucha textura visual, también podría enmarcarse directamente en un estilo o en un tema en específico. Así que debemos de ser cuidadosos si en algún momento seleccionamos una tipografía y su manipulación, diseño o texturización la enmarcan demasiado en una época, en un tema en específico, y sobre todo si ese tema o esa área donde se está clasificando la tipografía por todo su estilo no es el adecuado para nuestro concepto y para la representación visual de nuestro proyecto. La manera de trazar tipografía y de poder visualizarla es muy diversa. Siempre que podamos observar cualquier tipografía, debemos de analizar su estructura, porque esa es la parte fundamental y básica que, sin importar la apariencia que tenga, el tamaño, el material o el soporte, nos permite seguir comprendiendo a qué letra se refiere. Y si la unión de esas letras representa una palabra que podemos leer o está representando alguna abreviación o está representando el nombre de alguna marca. Lo importante es la legibilidad a través de la estructura, manteniendo todas las partes de la anatomía de la tipografía.
Con estas imágenes podemos ir viendo cómo cada uno de estos estilos nos transmite visualmente una sensación diferente. Algunos nos enfrascan en épocas en específico, otros nos dan una sensación de ser mucho más nuevo, de ser mucho más antiguo, otros nos dan sensación de desgaste, otros nos dan una sensación de oscuridad, de brillantez, etc. La parte fundamental es que la tipografía no debe de solo ser colocado como un elemento que solo servirá para leer una palabra y que no podemos explorar para incluso convertir en un elemento de imagen. Cuando observamos la tipografía como imagen, estamos observando la tipografía como un elemento de diseño. Y si llegamos a analizar a la tipografía como un elemento de diseño, podremos también entender cuál es su aplicación correcta dependiendo del tipo de pieza que tengamos. Y en algunas ocasiones la tipografía sí pasará a un segundo plano porque estará acompañando otros elementos de diseño que es vital que a nivel de jerarquía sean los principales. Pero cuando también necesitemos realizar cualquier tipo de pieza, tampoco deberíamos de considerar a la tipografía solo como un elemento para la palabra escrita, sino también como un elemento poderoso para la comunicación visual. Es así como la tipografía empezará a tomar dentro de nuestros procesos de diseño mucha más importancia, porque entenderemos que no solo sirve para escribir párrafos de texto, sino que también sirve como un elemento de diseño que puede intervenir la manera en la que el resto de elementos aparece en torno a ella. Además, la tipografía debería de funcionar como un elemento visual que se adecúa a nuestro concepto. Y es así que veremos imágenes o veremos representaciones en las cuales la tipografía cambia de textura, cambia de soporte, cambia de tamaño y finalmente tiene una selección y una clasificación basada en la estructura que mejor se relaciona al proyecto. Eso ayuda a crear identidad y ayuda a mejorar la comunicación. La tipografía también puede ser un único elemento de diseño o en otros casos puede ser el principal, tomando todo el formato y nada más acompañándose de otros elementos importantes para poder entender finalmente su concepto y su objetivo de comunicación, pero puede incluso reemplazar el uso de fotografía o el uso de ilustraciones. Así podremos también utilizar el poder que tiene la tipografía como elemento de palabra escrita y el poder que tiene la tipografía como un elemento de comunicación visual. Es aquí que nos daremos cuenta que a veces cuando tenemos una limitante en cuanto a producir elementos de imagen como fotografías o ilustración, la exploración a nivel de composición de una tipografía puede ser el recurso adecuado para la pieza que estamos elaborando. Este tipo de aplicaciones y manipulaciones no solo los vemos directamente en formatos que se aplican a tipos de publicaciones del diseño editorial, sino que incluso en la parte de rotulación o en la aplicación de mensajes en diferentes soportes, también podemos ver cómo la combinación cromática se une a la combinación y transformación de tamaño o incluso a la misma superposición, únicamente utilizando la tipografía como un elemento de diseño principal. Además de esto, cuando nos empezamos a alejar de concebir a la tipografía solo como un elemento de palabra escrita, empezamos entonces también a entender que se puede convertir en un elemento de diseño abstracto, en el cual no sea el objetivo que leamos una palabra o que entendamos una estructura de esa tipografía, sino que se convierta en un elemento de composición visual a través de textura visual para poder generar piezas donde solo aparezca esa textura
o piezas en las cuales tengamos información que tiene mucho más énfasis en el concepto, en la paleta cromática y tiene mucho más interés por la misma generación de textura visual que hemos desarrollado. Finalmente, debemos de saber que la tipografía tiene una gran cantidad de aparición y tiene una gran cantidad de importancia en todos los tipos de publicaciones del diseño editorial. Normalmente la tipografía es un elemento que siempre está presente, porque aunque sea una pieza totalmente visual, necesitamos colocar un crédito y está funcionando como una palabra escrita. Aunque únicamente estemos viendo páginas de revistas con fotografías, necesitamos un número de página o necesitamos un marcador para comprender en qué publicación o en qué parte estamos. Y cuando la tipografía toma mayor presencia, entonces sí, podría llegar a transformar directamente esa pieza y evitar cualquier uso de otro elemento de diseño, como la misma forma, la línea o incluso la imagen para poder funcionar como un único elemento. Con esta breve explicación sobre la tipografía, que aunque no lo parezca es breve para la inmensidad de información que se tiene sobre la tipografía y sobre cada uno de sus procesos, me parece que ahora podemos tener un poco más claro cuál es la importancia que tiene la tipografía no solo en el diseño editorial, sino en el diseño en general, y por qué es uno de los elementos que a través del tiempo ha evolucionado tanto que ahora tenemos galerías completas e infinidad de fuentes para poder aplicar a cualquiera de nuestros proyectos. Eso nos da un indicio que el uso de la tipografía no solo es un uso momentáneo o no nada más es una moda, sino que es un elemento que se va adaptando a través del tiempo para poder seguir siendo muy importante en cualquier área de diseño. Ahora que ya hemos hablado sobre esta parte, quisiera que pudiéramos realizar un ejercicio de composición y de intervención tipográfica. Para eso, pues quisiera hacer el proceso y de ser posible que también lo puedan ir siguiendo. En unos momentos empezaremos con este ejercicio, así que les pido nada más un minuto. Muy bien, para continuar con el ejercicio de tipografía, pensando en la composición y también en la intervención tipográfica, lo primero que debemos hacer es pensar que la tipografía está construida por dos partes principales. Primeramente tenemos el esqueleto, que en este caso se podría bocetar únicamente utilizando línea, y sobre este esqueleto podemos añadir la piel, que es la parte que le añade el grosor a la tipografía. Este grosor posteriormente lo podemos rellenar y ahí ya tendríamos inicialmente nuestro boceto de tipografía. Poderla separar en estas dos partes, es decir, en la piel, que es la parte que le añade el grosor y la que ya tenemos visible, y el esqueleto, nos permite conocer su estructura principal. Esa estructura es la que de manera mucho más fácil nos va a permitir crear los primeros bocetos. Si estamos desarrollando diseño de tipografía, variar el esqueleto nos permitirá seguir manteniendo la estructura que conocemos a través de la anatomía, pero que también eso nos va a permitir que podamos tener un proceso de bocetería mucho más fluido. Si por ejemplo trabajáramos con la letra A y es una A mayúscula, podría en cada uno de los bocetos ir variando el esqueleto de la tipografía, alargando algunas de sus partes
sin quitar los tres elementos principales de su estructura. Y así podría ir trabajando con diferentes inclinaciones hasta encontrar la tipografía que represente el estilo que necesito. Recordemos que la parte superior también se puede variar de una letra A y deberíamos de mantener sus partes principales. Les recomiendo, si no han tenido la oportunidad, que puedan ver el video de la anatomía de la tipografía para entender cada una de estas partes, sus nombres y comprender un poco mejor la estructura de la tipografía como tal. Este proceso de bocetería que estoy iniciando es un proceso en el cual se muestra cómo a través de la piel vamos a añadir grosor y a través del esqueleto es que vamos a definir su estructura principal. Recordemos que si mantenemos las tres partes fundamentales de la letra a medida vamos cambiando y haciendo diferentes bocetos, iremos encontrando mejores representaciones entre cada una de ellas. Eso sin contar que también podríamos cambiar a versiones minúsculas, en las cuales deberíamos de mantener la estructura para los diferentes tipos de letras que necesitemos y así también ir variando un poco la estructura de ese elemento. Vean que incluso la letra A minúscula me permite también añadir líneas mucho más curvas y eso me permitirá a través del esqueleto empezar a trabajar una versión mucho más interesante. En los esqueletos puedo definir si mi tipografía o mi estructura inicial es acertada o podría empezar también a descartar aquellas que considere que pueden confundirse con la estructura de otra letra, en este caso con la letra D. Es así como es mucho más fácil que podamos empezar a desarrollar el proceso para la bocetería si queremos diseñar una tipografía que estaremos utilizando. Como punto número 2 deberíamos de empezar a añadir piel y esa piel nos permitiría empezar a dotar de grosor cada una de sus partes. Podemos hacerlo directamente trazando nuevamente la tipografía que hemos seleccionado por si aún queremos tener algunas variantes. Es decir, de acá, este paso número 1 de bocetería a este otro, he hecho un cambio. Y si no, pues podría tratar de encontrar una forma mucho más perfecta. O una forma que sea mucho más parecida a la anterior y a la que tengo en el paso número 1. Esta es una de las opciones que podemos aplicar y es una de las mejores alternativas porque también practicamos la misma estructura de la tipografía y podemos también ir practicando qué otro tipo de estructura podemos obtener a través del esqueleto de la misma. Si hemos encontrado un boceto el cual ya no podemos replicar exactamente a pesar de que hagamos diferentes intentos, podríamos entonces reconsiderar calcar este boceto que tengo en el paso número 1 para rescatar su estructura principal. Si no, también puedo ir a un paso número 3, en el cual no intento rescatar precisamente el mismo boceto, sino que lo que intento es hacer una estructura muy parecida y a esta estructura, que ya es mucho más fiel, poderle añadir otros elementos para poder cambiar de clasificación la tipografía. En este caso podrían ser serifas también. Cada uno de estos bocetos luego tomaría un poco más de interés cuando añadamos el grosor, porque la piel de la tipografía puede tener diferentes formas. Por ejemplo, en este paso número 3 trazaré dos letras A diferentes, pero vean que me estoy basando en la parte cuadrada
que tiene este boceto que he decidido utilizar. Y le estoy añadiendo también la serifa. En este tercer paso utilizaré piel y lo que haré es añadir grosores. Por ejemplo, puedo añadir un tipo de grosor en el cual la piel sea redondeada y siempre mantenga la estructura esencial de la tipografía. En este momento no es importante o no es tan relevante la perfección o la simetría, porque únicamente estoy tratando de rescatar la forma como tal. Y luego podré pasar a un proceso mucho más refinado, ya sea manual o digital, y empezaré a tener diferentes resultados con esta tipografía. Acá he utilizado un tipo de grosor. Sombrearé un poco nada más para tener una idea del volumen y del peso visual. Y en la siguiente haré lo mismo, solo que trabajaré una piel un poco más delgada y será cuadrada. Es decir, que cada una de sus terminaciones terminará recto en lugar de la curvatura que tenía en la anterior. Estoy tratando de dar también un poco de simetría, aunque decíamos que no era lo fundamental en este momento. Ya tengo una nueva versión. Trabajaré también la parte superior y ahora rellenaré. A medida voy rellenando, me voy dando cuenta que la piel le va añadiendo un peso y también le va añadiendo volumen. Asimismo es como puedo complementar mi proceso de bocetería. Si por el contrario me ha gustado este boceto y quiero rescatarlo, decíamos que la opción era también poderlo calcar. O si por ejemplo ya tengo esta estructura y sé que a nivel de boceto voy a tener demasiados cambios, podría también realizar el calcado. En este caso, y como les mencionaba en clases anteriores, está el papel calco, el papel sketch o el papel vegetal, que nos permite hacer un rescate mucho más controlado y perfecto de la bocetería, y así luego poderlo ya pasar al papel final si necesitamos de alguna manera registrar ese proceso, o desde el mismo papel calco podemos digitalizar para poderlo pasar a el programa. Voy a rescatar este primer boceto. Como voy a utilizar el papel calco también para rescatar otros bocetos, trataré de utilizar incluso hasta sus espacios más pequeños. Por ejemplo, acá vemos que ya está rescatado, ¿sí? Vean, mucho más fiel al anterior, y en este podría empezar a trabajar directamente la piel. La otra opción es no rescatar directamente el esqueleto, sino trabajar con pieles de una sola vez. Así que como tengo esta referencia, empezaré a trabajar de una sola vez añadiendo grosores. Incluso puedo aprovechar para trazar de una sola vez el grosor de la piel y así ahorrar un doble paso o un doble trabajo. Pongo el siguiente y también le voy a añadir grosor a todas sus partes. Ahí tenemos el segundo elemento rescatado y vean que ya tiene un peso visual diferente.
Tenemos también la opción de utilizar este proceso de calco en cualquier etapa de nuestra bocetería, y lo importante es que vamos a poder rescatar precisamente la forma que necesitemos. Si por ejemplo esta letra A quisiera realizar una prueba, también la puedo rescatar. En este caso empezaré con el esqueleto, pero le estoy dando de una sola vez un doble grosor. Podría probar diferentes terminaciones también. Y finalmente empezaré a tener una tipografía mucho más solventada en cuanto al peso visual, porque ya no solo estoy viendo el esqueleto. Aquí tenemos el siguiente rescate. Vean que también añadí un poco de grosores, que por cierto el cambio de grosor es característico de la tipografía con serifa, y eso también me está permitiendo tener una mejor visualización. Lo interesante de este proceso de calco es que también podemos hacer correcciones, y si en algún momento considerábamos que el esqueleto partía bien en alguna parte, lo puedo rescatar. Pero también podría corregir partes que veo en mi boceto que no están funcionando bien por el esqueleto, y así, aunque tenga esas pequeñas variaciones, luego podría añadir una piel y estaría también obteniendo diferentes soluciones. Esto que precisamente estoy haciendo es estudiando un poco mi proceso de bocetería anterior. A pesar que ya había llegado a un nuevo paso o un nuevo proceso, para mostrar en el ejemplo me pareció interesante poder ir rescatando. Entonces acá ya tengo nueva solución. Sobre el papel de calco podemos también poner otro papel de calco, incluso utilizando la misma página, si quisiéramos seguir manipulando ya esta misma estructura. Y si no, podemos en esta misma estructura, si ya no pensamos que la vamos a necesitar más adelante, entonces acá ir haciendo los cambios y las correcciones que estimemos necesarias para poderle ir dando una mejor apariencia a nuestra tipografía. Esta etapa aún es una etapa de boceto, y posteriormente ya tendríamos que pensar en las alineaciones, en las líneas bases de la tipografía e ir perfeccionando mucho más. Esta parte del proceso es mucho más experimental y nos permite también poder ir haciendo rescates de las mejores partes del proceso que tengamos. Incluso en este papel calco, vean que la soltura del trazo se vuelve mucho mejor porque no estamos dañando el boceto original, y de esta manera lo podemos rescatar mucho más fácil. A veces esta parte del proceso también puede ser un poco gestual, para asegurarnos que no nos estamos deteniendo tanto en reafinar esa tipografía como tal, porque aún estamos en un proceso de exploración de formas. Este mismo proceso nos puede permitir de alguna manera también empezar a tener estilización tipográfica para composición. Entonces, en esta letra A que estoy trabajando acá, podría rescatar directamente la parte superior, rescato hasta la mitad de la letra. Es interesante también ver cómo la tipografía está conformada por líneas y figuras geométricas. Y cuando estamos haciendo el proceso nos damos cuenta también de esa parte en la cual la tipografía se vuelve mucho más interesante a nivel de construcción. Voy a trazar las primeras partes de la base de la tipografía
y luego voy a subir mi papel calco para poder ir rescatando nuevamente otras partes de la tipografía, pero estoy aplicando una estilización en la cual he alargado su estructura. Lo estoy haciendo a través de calco para que podamos ver cómo se debería de continuar la línea de la tipografía, y así hemos dado una altura diferente. Con este cambio que he hecho ya estoy pensando en una tipografía o una letra A que me puede servir mucho más para composición de documentos editoriales. Si esta forma aún no me convence, recuerden que puedo regresar a cualquier etapa del proceso y también hacer la prueba. Lo importante es que podamos experimentar con la tipografía, manteniendo siempre su estructura y pudiendo rescatar lo mejor que tengamos en el proceso. Acá añadiré piel también. Para esta haré algo irregular, así que dejaré mucho más gruesa la parte izquierda. Haré nuevamente otro rescate y podemos ir siendo mucho más fluidos, incluso porque una vez conocemos la estructura de nuestra tipografía se vuelve mucho más familiar. Esta le haré un saliente en este punto y vean que ya estoy empezando a estilizar de una manera diferente mi tipografía. Voy a ir el peso visual a la derecha, veamos cómo funciona. Vean que acá por el mismo peso no lo haré cuadrado, sino que bajaré directamente desde el ápice o desde ese vértice. Y acá tenemos otra solución. De esta forma es que estoy explorando toda la parte de la tipografía, y así es como podemos ir desarrollando el proceso de diseño. Nuevamente, que ahora le dejaré la parte mucho más gruesa al lado izquierdo para ver cómo funciona. Ahí ya tengo 2 versiones y 3 versiones. Esta parte del calcado siempre me gusta experimentarla y saber de que siempre se mantiene en una etapa de bocetería, en la cual puedo descartar cualquiera de las formas que me parezcan que están perdiendo incluso la estructura. Vean que acá la letra, al estirarse, empieza a perder bastante la inclinación para parecer una letra A, y ya parece mucho más una figura geométrica o incluso una letra H, que a nivel de estructura tiene rectas las astas. Entonces puedo empezar a descartar en base a eso. Acá, por ejemplo, veo una solución que puede ser interesante con la parte superior. Podría en esta solución también integrar la serifa o eliminar esta parte, y así poder ir haciendo todas mis consideraciones de diseño a medida voy avanzando. En este proceso es importante que seamos muy críticos con la parte de la anatomía y la estructura, y que así podamos definir si realmente hemos encontrado la forma que necesitamos para el diseño de esa tipografía. Rescataré esta última. Y veamos con el relleno, con el peso visual, también cómo funciona. Esta podría llegar a tener una mejor estructura incluso que esta por las inclinaciones que tiene, así de que podría ser uno de los bocetos que utilice. Pasando directamente de esto, también podemos enfocar la bocetería de la tipografía a el diseño editorial, y no quizá para una personalización de la tipografía como tal, sino que podemos pensar en documentos de diseño editorial. Colocaré esto acá momentáneamente y, por ejemplo, si trazo
un rectángulo y supongo que esta es un soporte o un plano, por ejemplo, para una publicación como revista, podría, antes de pasar a la esquematización y al desarrollo de la maqueta, hacer pruebas de composición tipográfica. Por ejemplo, si voy a utilizar cualquiera de las letras que tengo, empiezo por manipular su tamaño. Y como acabamos de hablar en la clase, podemos agrandar o podemos reducir, siempre y cuando no haya una deformación total. Entonces, por ejemplo, podría considerar colocar una letra A muy grande en mi formato y que esa letra A se convierta en la letra capitular, por ejemplo, de un párrafo. A la par podría colocar una imagen y podría también indicar la parte del marcador. Haré otro boceto. Siempre estoy utilizando este formato cuadrado como de página. Y ahora puedo pensar en que la tipografía no sea nada más una letra capitular, sino que podría ser un elemento visual en toda la parte superior. Voy a empezar a también no solo utilizar esqueleto, sino utilizar también un poco de piel. Si regresamos acá, vean que tenía una tipografía que es mucho más gruesa a un lado que otro. Entonces voy a tratar de simular eso en esta parte de la bocetería. Esa podría ser una solución. Veamos, por ejemplo, si el grosor pasa al lado derecho, también que sea mucho más grueso que el anterior. Trazo más o menos hasta la base. Y listo. Este tipo de proceso también puede pensarse lejos de la creación de una tipografía como tal. Entonces la letra A que utilice nada más podría ser una referencia de que ahí va a ir una letra en un tamaño en específico, aunque luego yo seleccione otra tipografía. Por ejemplo, si hago acá un último rectángulo como formato, ya no voy a aplicar grosores, sino que solo indico o sé que acá pues voy a utilizar la base nada más de una tipografía con serif. Esto, y luego coloco información. Utilizaré la parte de los extremos y luego terminaré en elemento central. Marcador y marcador. Acá, por ejemplo, podría utilizar un texto que vaya también en disminución con la forma de la tipografía. Podría en algún momento pensar acá en un elemento gráfico que va a acompañar a mi línea gráfica también. Y luego utilizar la parte de los huecos de la tipografía para poder mejorar la colocación de mi información. Este proceso se vuelve muy libre y muy experimental y nos permite incluso visualizar una forma diferente de aplicar la tipografía. Como por ejemplo este elemento gráfico que tengo acá, que es pensado únicamente utilizando la base de una tipografía con serifa. Podría ser una letra T, podría ser la base de una letra H también, etc. Y si seguimos haciendo toda la parte de la bocetería, podríamos también empezar a trabajar la tipografía de maneras diferentes, como por ejemplo si voy a integrar una letra H, voy a hacer acá un boceto. Como la letra H es muy grande, acá nada más la dejo cortada para que se entienda que es el tamaño el que voy a utilizar. Y vean que siempre voy a utilizar los huecos
de esa tipografía para poder colocar. Bien, y un elemento gráfico también para ir teniendo un poco de idea. Así es que estoy pues diseñando y haciendo el proceso de bocetería previo a empezar a trazar la maqueta. Con la clase que hemos visto, pues nos hemos dado cuenta de que la tipografía no debe de ser únicamente pensada para poder estar en una parte con líneas de texto, es decir, no ver la tipografía únicamente como un elemento de palabra escrita en el que esté solamente en párrafo, sino que incluso a través de letras capitulares, a través de las mismas partes de la tipografía agrandadas, podemos en algún momento utilizarlas para hacer el diseño de una página o varias. Finalmente, si quisiéramos también considerar el boceto para un doble página, es decir, por ejemplo para una revista, hacemos la estructura de ese doble página y acá tenemos mucho más espacio para poder interpretar cómo se vería la tipografía. Por ejemplo, puedo utilizar el pliegue, aprovechando que estamos trabajando con una letra A. Esta línea de pliegue, recuerden que ahorita no es algo que va a aparecer visible, nada más es una guía. Y debo de tener cuidado con el pliegue y saber de que el tipo de letra que ponga no tiene una estructura tan vital en la parte del centro que se puede llegar a perder. Por ejemplo, la letra A tiene este ápice o este vértice que la hace perfecta quizá para este tipo de diagramaciones. Diferente sería una letra T, que puede ser que se vea tan delgada el asta que cuando esté en el pliegue pues únicamente veamos la parte de los brazos. La letra A pues en este caso no tiene nada vital en la parte del centro. Y ahí tenemos un poco de proceso de bocetería más enfocado a poder destacar la tipografía como elemento principal. La última parte de la bocetería relacionada a la tipografía que les quiero explicar es sobre la composición tipográfica. En este momento hemos estado trabajando diseño o bocetería enfocada en el diseño de la tipografía. Hemos estado trabajando páginas en las cuales la tipografía cambia de tamaño para ser un elemento de diagramación, pero también podemos crear bocetería de composición tipográfica, en la cual hayan varias letras de una palabra que puedan moverse para encajar una con otra. Por ejemplo, si coloco acá cualquier palabra, por ejemplo la palabra ala, podría empezar a trabajar diferentes composiciones tipográficas con esta palabra. Y podría empezar también con la parte de pie. Entonces voy a colocar acá una letra A, mucho más grande, la letra L, por ejemplo, y una letra A mucho más grande. Entonces estoy tratando de estilizar la misma tipografía a medida estoy haciendo una composición tipográfica para poder representar mejor o poder representar gráficamente esa palabra. Ahora haré lo contrario, trabajaré una letra mucho más pequeña acá, colocaré la L y colocaré arriba otra letra A, aprovechando la parte de la estructura de la letra L. Si por ejemplo probamos con otras palabras, podemos ir viendo todas las diferentes composiciones. Un ejemplo de composición tipográfica es cuando utilizamos palabras que utilizan las letras C y la letra O y que siempre van una a la par de la otra. Por ejemplo, ahí podríamos, y lo voy a hacer acá un poco más grande, aunque invada un poco los bocetos, considerar cómo esas tipografías podrían tener un encaje. En lugar de colocar la letra a la par de una, se coloca dentro de la otra. Entonces eso empieza a darnos una idea de cómo la estructura de una tipografía puede también contener
otra de las tipografías, muy parecido a lo que pasó acá con la A, solo que ahora la letra O aprovecha la parte circular de la letra C. Si empezamos a trabajar diferentes composiciones, vamos a darnos cuenta cómo podemos empezar a analizar mejor la tipografía, y yo lo estoy haciendo acá en los espacios que tengo mucho más libre. Por ejemplo, la letra C, y voy a trabajar esqueleto. Con la letra O, decíamos, voy a trabajar una letra con serifa. Entonces vean, concepto, voy a colocar la N, pero para que la N también tenga una mejor estilización, voy a alargar esta parte. Coloco la letra C, una letra E también. Voy a aprovechar de alargar también la letra P, etc. Entonces ahora estoy creando una composición tipográfica que de alguna manera está dejando de lado la palabra escrita para convertirse en un elemento gráfico y un elemento visual. Acá, letra T también va a tener algunos alargamientos, y finalmente una letra O. A nivel visual, voy a rescatar este elemento para que quede mucho más visible. Entonces he hecho acá letra C, la O, la N la he llevado hasta abajo. Esta C y E quedan mucho más tradicionales. Y luego teníamos esta parte de la letra. Vean, ahí tenemos ya el rescate. Voy a colocar acá otra página solo para tener mucho más libre esta parte. No es quizás la composición más indicada ni la mejor solución, es el primer boceto y la primera idea, pero nos permite poder ver cómo la palabra que a nivel de lectura o de palabra escrita colocaríamos así, ha pasado ahora a un elemento mucho más visual a través de la composición. Si este elemento se encerrara, por ejemplo, como el titular de un artículo o de una página, vean que nuevamente tenemos estas aplicaciones que podemos aprovechar o para colocar parte de la línea gráfica, ¿verdad?, sobre ella, ¿sí?, siguiendo esa parte de los huecos, para colocar, si no, información. Si esta palabra, vean que está utilizando el tamaño completo de la página, así es de que tenemos espacios suficientes para poder colocar tipografía y textos, y de alguna manera pues incluso poder trabajar con elementos gráficos o elementos visuales que nos van a complementar mucho mejor la publicación editorial que estamos diseñando. Entonces ese es el objetivo principal, de que podamos empezar a experimentar con la tipografía y que de alguna manera también podamos visualizarla como un elemento de diseño. Voy a rescatar, miren, esta tipografía, nada más que se vea la mitad de ella en la página. Y nuevamente la podemos aprovechar las partes en las que la tipografía deja esos huecos, o incluso, ¿verdad?, hacer la parte de la línea gráfica también. Este fuera un elemento visual, por ejemplo. Y acá nuevamente colocar un poco más de elementos que nos ayuden a balancear también, ¿verdad?, o a crear el balance, aunque ahorita no tengo una noción de cómo se va a alinear o del tipo de retícula. Es primeramente un boceto inicial para empezar a definir el boceto de una página a través de diseño editorial y mezclando la parte de la tipografía. Bien, con esta parte espero que haya quedado mucho más claro también el proceso de bocetería que podemos seguir. La idea fundamental es que exploremos a través de la tipografía diferentes opciones y que también empecemos a visualizar
la parte de la tipografía como un elemento gráfico, y que si en algún momento no encontramos la tipografía adecuada para representar visualmente el diseño de mi publicación, también consideremos que podemos hacer bocetería para poder diseñar nuestra propia tipografía. En otros videos que les vaya publicando como complemento de la clase, también quizás retomaré parte de esta bocetería para poderles explicar cómo digitalizarla en programas como InDesign o Illustrator, y así que podamos tener la parte vectorial y que podamos hacer el rescate completo de este tipo de procesos. Además, saber que dentro de este proceso no es necesario que descarte todo porque me quedé únicamente con esta solución, sino que también podría tomar en cuenta que utilice esta solución, pero que esta composición me puede funcionar en el futuro para cualquier elemento. Este diseño de letra podría ser la base para diseñar mi propio alfabeto después, y de esta manera pues podemos ir marcando cada uno de estos elementos. Muy bien, con eso finalizamos esta parte del ejercicio. Nada más les pido un minuto y unos momentos mientras volvemos a la presentación y termino de darles las indicaciones en relación a la clase. Muchas gracias y ahorita regreso. Muy bien, muchas gracias por la espera. Ahora sí, continuaremos con las indicaciones finales, ya que hemos completado este ejercicio rápido de composición y de intervención tipográfica. Los invito también a que puedan seguir estos procesos y estos ejemplos que les brindé para poder empezar a ensayar su proceso de diseño y relacionarlo también a la siguiente actividad que vamos a tener. Para finalizar, quisiera brindarles algunos detalles e indicaciones generales de la clase. Primeramente, quisiera hablarles de la siguiente actividad que vamos a empezar. Y esta actividad está basada en el diseño de una revista. Para complementar esta segunda actividad, estaremos también aplicando investigación, por lo cual, aunque el enfoque será obtener un diseño y un resultado de revista, estaremos también aplicando investigación y diseño de maqueta para esta revista que tiene un fin impreso. Primeramente trabajaremos con la investigación, así que el punto número 1 será investigar sobre las revistas impresas y digitales que existen. Investigar su historia, datos importantes, materiales, cuáles son los tipos de revistas actuales, estructura y tipos de contenido. De esta forma tendremos una mejor relación con el tema de la revista y también podremos aprender de publicaciones ya establecidas y cómo resuelven los diferentes contenidos y la publicación de la información. Como segundo punto, trabajaremos el proceso de diseño, el cual involucrará la conceptualización, la bocetería y el desarrollo completo del proyecto. Todo enfocado para crear una maqueta para una revista impresa. Durante todo este proceso tendremos acompañamiento durante cada una de las semanas y así podremos también ir complementando con las siguientes clases la manera correcta de ir desarrollando el proceso completo para este segundo proyecto. Finalmente, en esta primera etapa de detalles de la actividad, quisiera mencionarles que únicamente trabajaremos la maqueta final y que ésta estará compuesta de 5 estructuras: la portada y la contraportada, la página de contenidos, la página de créditos, los separadores y los artículos. Con estas 5 estructuras podremos definir y plantear la revista impresa que podrá desarrollarse en un futuro.
En las siguientes sesiones estaré brindándoles mucho más detalle, pero con estos primeros 3 puntos y esta información preliminar podremos iniciar ya el proceso de investigación y ya tendremos una idea hacia qué enfocar el siguiente proyecto. Como siempre, los detalles completos de esta actividad, ejemplos y referencias se los estaré publicando en la wiki de la asignatura, de tal manera que podamos tener cada uno de los puntos que vamos a desarrollar y tener una mejor explicación y ejemplificación de los mismos. En la wiki de la asignatura les estaré colocando algunos videos de referencia también de la actividad y ejemplos de revistas y publicaciones. Además les complementaré sobre el proceso de diseño y les colocaré algunos ejemplos de otros procesos de diseño creados para el desarrollo de revistas. Básicamente lo que haremos es construir la maqueta que se podrá utilizar en un futuro para esa publicación impresa y debemos de pensar que el fin será en un material físico, por lo cual investigar también los tipos de materiales y los tipos de acabados debe de ser algo importante en el proceso de investigación. El diseño de la portada y de la contraportada también serán vitales, así como entender los diferentes formatos que tenemos para poder crear una revista. Dentro de las estructuras también les he colocado el poder realizar páginas internas, como los separadores o las mismas páginas de artículo, que quedarán planteadas a nivel esquemático y a nivel de diseño final para iniciar su producción en masa. Eso en relación a los primeros datos y detalles de la actividad. Sin embargo, como les comentaba, dentro de las siguientes semanas y en la wiki de la asignatura podrán encontrar mayor detalle de toda la actividad y les iré brindando mucha más información a medida vayamos realizando revisiones, avances y también desarrollando las siguientes clases teóricas para poder apoyar el proceso de diseño. Como último punto, quisiera brindarles algunas indicaciones generales. Estas indicaciones generales no son específicamente de la actividad o de la asignación, sino que son indicaciones generales de la clase. La primera es que les pido participar en una encuesta que he activado en el canal Avisos en Teams para que ustedes puedan decidir cuál va a ser el desarrollo de los grupos de clase para la siguiente actividad. A solicitud de algunos se creará esta encuesta para que toda la clase pueda decidir si se mantienen los mismos grupos, si se hacen nuevos grupos aleatorios o si se hacen nuevos grupos por afinidad. Así que no se les olvide participar lo más pronto posible y les estaré confirmando por medio de un aviso cuál será la modalidad que utilizaremos y la forma en la que deben de enviar sus grupos. Segundo, hay videos complementarios disponibles en el sitio de la asignatura para poder profundizar mucho más en temas de tipografía. Videos de anatomía de la tipografía, de manejos de párrafos, de alineaciones, historia de la tipografía y también otros que les servirán como complemento de lo que hemos hablado el día de hoy. Número 3. No olvidar iniciar el proceso de investigación de la actividad. Aunque durante esta semana vamos a terminar de conformar los nuevos grupos o de alguna manera decidir si continuamos con los mismos, de manera individual podemos desde ya iniciar nuestro proceso de investigación, porque el tema y la actividad o la asignación no variará sin importar cómo se conformen los grupos. Así que cada uno puede iniciar el proceso de investigación para conocer la historia sobre las revistas, los tipos de revistas, los datos importantes, etc. Y luego en grupo ya poder tener una base para poder discutir y así también poder aprovechar estos días mientras se define la modalidad de conformación de los grupos. Como último punto, pedirles que por favor puedan revisar las notas en el portal web,
ya se encuentran publicadas y la rúbrica la he enviado al representante de grupo por medio de aula virtual para que puedan solicitarle y ahí verificar los criterios de evaluación. También en el enlace que les compartí en la semana número 4 con los avances, allí ustedes van a poder encontrar los comentarios de esta última entrega. Y de esta manera tendremos la ficha de revisión completa con los 2 avances que realizamos y la entrega final de la semana anterior. Eso sería todo en relación a las indicaciones generales y también en relación al tema y a la clase de esta semana. Espero que toda la información haya sido de provecho y que también el proceso realizado haya servido de ejemplo para poder entender cómo es que vamos a dar el siguiente paso a nivel de proceso de diseño, incorporando la parte de la manipulación tipográfica. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta sesión. Les deseo una feliz semana y mucha suerte con su siguiente actividad. Recuerden que estoy disponible por medio de mensajes o por medio de correo electrónico para que me puedan enviar sus dudas, sus consultas y también poder ayudarles en relación al desarrollo de la actividad. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Nos vemos.